¿Acaso le pediste permiso al dueño de esta casa? La pregunta salió de mi boca con una calma que no esperaba. Acababa de abrir la puerta de mi condominio, las bolsas de la compra aún colgando de mis brazos. Y allí estaba ella. Chloe, mi nuera, plantada justo en medio de mi sala como si nada. Había 2 maletas enormes a sus pies y una expresión que mezclaba la sorpresa con algo peor. Fastidio. Como si yo fuera la intrusa. Como si mi llegada hubiera arruinado sus planes perfectamente trazados. Ella levantó la mirada hacia mí, parpadeó 2 veces y luego soltó esa risita incómoda que usaba cada vez que alguien la confrontaba. Era una risa corta, aguda, diseñada para hacer sentir ridículo a la otra persona. Pero yo no apart la vista. Me quedé allí, en el umbral de mi propia casa, sosteniendo las pesadas bolsas llenas de verduras y latas, esperando una respuesta que claramente no había preparado. Hola, Ava. No te oí entrar. Su voz sonó ligera, casi musical, como si estuviéramos teniendo una conversación casual sobre el clima, como si las maletas no existieran, como si fuera completamente normal que ella estuviera en mi condominio un jueves por la tarde sin avisarme, sin preguntar, sin mostrar la más mínima consideración por el hecho de que este era mi espacio, mi refugio, el único lugar del mundo donde todavía podía respirar sin que nadie me exigiera nada. No me moví. Me quedé justo allí, en la puerta, sintiendo el peso de las bolsas que empezaba a dejar marcas rojas en mis antebrazos. Pero no las solté. Algo dentro de mí se había endurecido en el momento exacto en que vi esas maletas. Algo que había sido blando, maleable, siempre dispuesto a ceder. Durante años, finalmente había encontrado un límite. Te hice una pregunta, Chloe. Mi voz salió más firme esta vez. Ella se pasó un mechón de su cabello perfectamente peinado detrás de la oreja, ese gesto que hacía cuando necesitaba ganar tiempo para pensar qué decir. Sus ojos, pintados con sombras claras que hacían juego con su blusa de diseñador, evitaron los míos por un segundo antes de que volviera a mirarme con esa pequeña sonrisa condescendiente que tanto despreciaba. Ava, por favor no exageres. Dion y yo solo necesitamos quedarnos unos días. Están haciendo reformas en nuestro condominio y el ruido es insoportable. La cuadrilla empieza a las 6 de la mañana y no se va hasta las 7 de la tarde. No podemos dormir. No podemos trabajar. No podemos vivir así. Pensamos que no sería un problema venir aquí. Después de todo, vives sola y tienes 2 dormitorios que ni siquiera usas. Ahí estaba. Esa frase que resumía perfectamente lo que mi familia pensaba de mí. Vives sola y tienes habitaciones que no usas. Como si mi vida fuera un espacio vacío esperando a ser llenado por las necesidades de los demás. Como si el hecho de que nadie durmiera en las habitaciones de al lado convirtiera automáticamente mi casa en un recurso disponible para quien lo necesitara. Como si mis 68 años de existencia no me concedieran el derecho a decidir cómo, cuándo o con quién compartir mi espacio. Finalmente entré en el apartamento y dejé las bolsas sobre la mesa del comedor. El sonido de las latas al chocar contra la madera fue más fuerte de lo que esperaba. Chloe dio un paso atrás, apenas perceptible, pero lo noté. Su lenguaje corporal había cambiado. Ya no estaba tan relajada. La incomodidad empezaba a filtrarse a través de la máscara de seguridad que siempre llevaba puesta. Me quedé junto a la mesa, sin desempacar la compra, sin moverme hacia la cocina como haría normalmente. Mis manos descansaban sobre la superficie de madera. Y podía sentir mi propio pulso latiendo en las yemas de los dedos. No era miedo. No eran nervios. Era algo diferente. Era la sensación de llegar a un punto sin retorno. ¿Sabe Dion que estás aquí? La pregunta era retórica. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla. Necesitaba confirmar lo que ya sospechaba, que mi hijo había permitido esto, que había sido parte de este plan desde el principio, que ambos habían decidido juntos que mi consentimiento no era necesario. Chloe soltó un largo suspiro dramático, como si yo estuviera siendo irrazonablemente difícil. Claro que lo sabe, Ava. Fue idea suya. De hecho, está terminando algunos asuntos en la oficina y vendrá más tarde con el resto de nuestras cosas. Pensé que te habría llamado para decírtelo. No llamó. No, no llamó. Y ese silencio, esa ausencia de una simple llamada telefónica, me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo, Dion, el niño que crié sola después de que su padre desapareciera de nuestras vidas cuando solo tenía 7 años. El mismo al que alimenté con el salario de mis dobles turnos, limpiando oficinas y sirviendo café. El mismo que me abrazaba cuando era pequeño y decía que cuando creciera me cuidaría para siempre. Ese mismo hijo ahora consideraba perfectamente aceptable mudarse a mi casa sin consultarme, como si yo fuera una extensión de su conveniencia, un recurso a su disposición. Caminé hacia las maletas. Me detuve frente a ellas, mirándolas como si fueran objetos alienígenas caídos de otro planeta. Eran caras, esas marcas que Chloe lucía en las redes sociales.
Brillantes, nuevas, probablemente compradas durante uno de esos viajes que se daban cada 2 meses mientras yo seguía usando la misma maleta desgastada que compré hace 15 años en una liquidación. ¿Y pensaste que esto estaba bien? Aparecer en mi casa con tus maletas sin preguntar si me parecía bien, sin considerar ni por un momento que quizás yo tenía planes, que quizás valoro mi privacidad, que quizás no quiero gente viviendo aquí. Chloe cruzó los brazos sobre su pecho. Su postura cambió. Ya no era la nuera casual y relajada. Ahora había una actitud defensiva en cada línea de su cuerpo. Ava, eres la madre de Dion. Somos familia. No entiendo por qué lo complicas tanto. Es solo por unos días, quizás una semana. No es que te estemos pidiendo algo imposible. Además, pensé que te alegraría tener compañía. Tú siempre dices que este lugar se siente vacío. Vacío. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Sí, una vez había mencionado que la casa se sentía silenciosa después de que mi hermana Olivia se mudara a vivir con su hija el año pasado. Pero había una enorme diferencia entre silencioso y vacío. Mi casa estaba silenciosa porque yo lo elegía así. Porque después de décadas de ruido, de exigencias, de estar disponible para todos menos para mí misma, finalmente había encontrado paz en la quietud. Pero Chloe había tomado esa confesión casual y la había convertido en una justificación. Como si mi momento de vulnerabilidad le diera permiso para invadir mi espacio. Como si admitir que a veces me sentía sola fuera lo mismo que rogarle a alguien que viniera a llenar cada rincón de mi vida sin preguntarme primero. Escúchame bien. Mi voz era baja pero firme. Chloe dejó de moverse. Algo en mi tono hizo que prestara atención de verdad por primera vez desde que había llegado. Esta casa puede sentir lo que quiera sentir para mí. Puede estar silenciosa o puede estar llena de ruido. Puede estar vacía o puede estar completa. Pero lo que nunca, jamás será, es un recurso disponible para cualquiera que decida usarlo. Y mi permiso. Yo soy la dueña de esta casa, Chloe. No una opción conveniente cuando ustedes dos tienen un problema. Ella abrió la boca para contestar, pero en ese momento oímos el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió y Dion, mi hijo, entró, cargando 2 bolsas más y con esa sonrisa despreocupada que usaba cuando creía que todo estaba bajo control. Mamá, me alegro de que estés en casa. Chloe te lo explicó, ¿verdad? Solo estaremos aquí una semana, 2 como máximo. Ni siquiera notarás que estamos aquí. Las palabras de Dion flotaron en el aire como si fueran lo más razonable del mundo. Dejó las bolsas en el suelo junto a las maletas, se sacudió las manos en los pantalones y me miró con esa expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que tenía cuando tenía 12 años y llegaba tarde a casa después de jugar baloncesto con sus amigos, esperando que yo no me enfadara porque, después de todo, solo estaba siendo un niño normal. Excepto que Dion ya no tenía 12 años. Tenía 42, y yo ya no era esa madre joven y exhausta que cedía ante cada sonrisa porque estaba demasiado cansada para pelear otra batalla. Me quedé junto a la mesa del comedor, mis manos aún descansando sobre la madera, observándolo entrar en mi condominio como si fuera su propio territorio, como si los últimos 40 años no hubieran pasado. Como si seguir siendo su madre significara que había renunciado automáticamente a cualquier expectativa de respeto o consideración. Dion se acercó e intentó darme un beso en la mejilla. No me moví. No me aparté, pero tampoco me incliné. Me quedé exactamente donde estaba, y debió notar algo en mi postura porque se detuvo a mitad del camino. Una mirada de confusión cruzó brevemente su rostro antes de convertirse en una sonrisa más amplia y forzada. ¿Qué pasa, mamá? ¿Tuviste un mal día? ¿Un mal día? Como si mi reacción fuera el resultado de un estado de ánimo pasajero. Como si el problema fuera que había tenido que esperar demasiado en la fila del banco o que el tráfico había estado pesado. No que mi hijo y mi nuera habían decidido mudarse a mi casa sin consultarme. No que me habían tratado como si mi opinión fuera irrelevante. No que habían asumido que mi vida, mi espacio, mi paz eran recursos disponibles para su conveniencia. No tuve un mal día, Dion. Tuve una sorpresa desagradable cuando llegué a casa y encontré a tu mujer instalándose aquí sin que nadie me preguntara si estaba de acuerdo. Dion soltó una risita, una risa genuina como si acabara de oír algo gracioso. Se pasó una mano por el cabello, ese gesto que hacía cuando pensaba que alguien estaba exagerando, y negó con la cabeza. Mama, por favor no seas dramática. Te llamé 2 veces esta mañana y no contestaste. Supuse que estabas fuera y que podríamos instalarnos antes de que regresaras. No es para tanto. Miré a Chloe, que ahora estaba junto a las maletas con los brazos aún cruzados, observando el intercambio con una mezcla de incomodidad y algo que peligrosamente se parecía a la satisfacción, como si mi confrontación con Dion estuviera probando algo que ella ya sospechaba, que yo era difícil, que era irrazonable, que era el obstáculo en una situación que debería haber sido sencilla.
Llamaste 2 veces y cuando no contesté, decidiste que eso era autorización suficiente para mudarte a mi casa. No nos estamos mudando, mamá. Solo nos quedaremos unos días. Dion se movió hacia la cocina, abrió el refrigerador con naturalidad. Cogió una botella de agua que había comprado esa tarde y bebió directamente de ella. Ese pequeño gesto, tan insignificante para cualquier observador externo, se sintió como una confirmación de todo lo que había estado pensando. Él no veía diferencia entre su espacio y el mío. Para él, mi casa era una extensión de la suya. Mi nevera, mi comida, mi privacidad, todo era parte de un territorio compartido donde él tenía acceso ilimitado. Cerré los ojos por un momento, intentando controlar la presión que se acumulaba en mi pecho. Todavía no era ira. Era algo más profundo, más antiguo. Era el peso acumulado de décadas de ser la persona que siempre cedía, que siempre comprendía, que siempre ponía las necesidades de los demás antes que las propias. Era el cansancio de haber pasado toda mi vida adulta siendo útil, disponible y conveniente para todos menos para mí misma. ¿Cuántos días son unos días, Dion? Él se encogió de hombros, todavía bebiendo el agua, sin mirarme directamente. ¿Una semana? 2 como máximo. La cuadrilla dijo que terminarían rápido. Es solo hasta que podamos dormir en nuestro propio dormitorio de nuevo sin despertarnos con el sonido de los taladros a las 6 de la mañana. 2 semanas. 14 días de tener a 2 personas en mi espacio. Usando mi baño, comiendo mi comida, interrumpiendo mi rutina. 14 días de no poder caminar en pijama por mi propia sala si me despertaba con sed en medio de la noche. 14 días de tener que considerar los horarios de los demás antes de decidir si podía ver mi programa favorito o escuchar mi música. 14 días de renunciar a la paz que tanto me había costado construir después de años de ruido y caos. ¿Y simplemente asumiste que yo estaría de acuerdo con eso? Dion finalmente tapó la botella de agua y me miró con algo que intentaba parecer paciencia pero que en realidad era condescendencia apenas disfrazada. Mamá, eres mi madre. Por supuesto que asumí que estarías de acuerdo. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Quedarnos en un hotel y gastar $150 por noche cuando tienes 2 dormitorios vacíos aquí? Eso no tiene sentido. $150 por noche. Ahí estaba la verdad real. Desnuda y sin adornos. No se trataba de necesitarme. No se trataba de querer pasar tiempo conmigo. Se trataba de dinero, de conveniencia económica, de cómo usar mi apartamento gratis era más sensato que pagar por su propia comodidad. Y yo, como siempre, se esperaba que lo entendiera, que fuera razonable, que pusiera sus necesidades financieras por encima de mi tranquilidad emocional. Chloe se aclaró la garganta desde su lugar junto a las maletas. Cuando habló, su voz había adoptado ese tono suave, conciliador que la gente usa cuando quiere sonar razonable mientras manipula una situación a su favor. Ava, realmente no queremos causarte ningún problema. Si es un problema, podemos ayudar con los gastos. No sé, quizás $50 extra por servicios públicos. Estaremos usando agua y electricidad. Es justo que contribuyamos. $50. Como si el problema fuera el costo de los servicios públicos. Como si pudiera ponerle precio a mi privacidad, a mi rutina, a las mañanas tranquilas donde me sentaba en mi balcón con una taza de café y simplemente existía sin tener que ser madre, suegra, anfitriona o cualquier otro rol que los demás necesitaran que interpretara. No se trata de dinero, Chloe. Mi voz salió más cansada de lo que pretendía. Dion se acercó de nuevo, esta vez poniendo una mano en mi hombro con ese gesto que había usado 1000 veces cuando quería ablandarme. Entonces, ¿de qué se trata, mamá? Solo dime que te molesta y lo arreglaremos. ¿Quieres que compremos la comida? Perfecto. No hay problema. ¿Quieres que limpiemos todo antes de irnos? También podemos hacer eso. ¿No quieres que hagamos ruido por las mañanas? Estaremos callados como ratones. Dime qué necesitas y lo haremos. Lo que necesitaba era que me hubieran preguntado primero. Lo que necesitaba era que hubieran considerado que quizás yo tenía derecho a decir que no. Lo que necesitaba era que entendieran que ser familia no significaba tener acceso automático a cada aspecto de mi vida sin mi consentimiento. Pero, ¿cómo podía explicar eso sin sonar como la madre egoísta? La suegra difícil, la mujer irrazonable que se negaba a ayudar a su propia familia en un momento de necesidad. Moví suavemente la mano de Dion de mi hombro, no con brusquedad, pero con suficiente firmeza para que supiera que el gesto no era bienvenido en ese momento. Lo que necesito, Dion, es que entiendas que esta es mi casa, no un hotel, no una opción de respaldo, no un recurso disponible cada vez que tienes un inconveniente. Es el lugar donde vivo, donde descanso, donde tengo el derecho a decidir quién entra y quién se queda. Pero somos tu familia, mamá. Su respuesta fue inmediata, casi automática, como si esas 4 palabras fueran un argumento irrefutable,
como si el simple hecho de compartir sangre anulara cualquier expectativa de respeto o consideración. Y quizás durante mucho tiempo yo había creído eso. Quizás durante años había aceptado que ser familia significaba estar siempre disponible, siempre comprensiva, siempre dispuesta a sacrificar mis propias necesidades por las suyas. Pero algo había cambiado. Quizás fue cumplir 68 años y darme cuenta de que el tiempo ya no era infinito. Quizás fue la muerte de mi amiga Serena el año pasado, que pasó sus últimos días arrepintiéndose de nunca haber vivido para sí misma. Quizás fue simplemente el agotamiento acumulado de décadas de ser invisible en mi propia vida. Precisamente porque eres mi familia. Esto me duele más, Dion, porque esperaría de ti más que de nadie que entendieras que yo también tengo derecho a mi espacio, a mi paz, a mis decisiones. Dion intercambió una mirada con Chloe. Fue rápida, apenas un segundo, pero la vi. Era esa mirada que las parejas comparten cuando creen que están lidiando con alguien difícil, cuando necesitan mantenerse unidos frente a lo que perciben como un problema compartido. Y en ese momento, yo era el problema. Dion soltó un largo suspiro, de esos que usaba cuando sentía que una conversación estaba tardando demasiado sin llegar a ninguna parte. Se pasó ambas manos por la cara, un gesto de frustración apenas contenida, y luego me miró con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de los años, la del hijo paciente que lidia con una madre complicada. Está bien, mamá. Entiendo que estés molesta porque no te avisamos con más tiempo. Tienes razón en eso. Pero ya estamos aquí. Las maletas están dentro. Chloe ya ha desempacado algunas cosas en la habitación de invitados. ¿Qué quieres que hagamos ahora? ¿Buscar un hotel a las 6 de la tarde de un jueves cuando tengo reuniones que empiezan a las 7 de la mañana de mañana? Ahí estaba la culpa, presentada no como una emoción directa, sino como una serie de inconvenientes prácticos que yo causaría si insistía en mantener mi postura. Como si el hecho de que ya hubieran empezado a instalarse sin mi permiso ahora me obligara a aceptar la situación. Como si su falta de planificación se convirtiera automáticamente en mi problema por resolver. Miré hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta, y desde donde estaba, podía ver una esquina de la cama con lo que parecían ropas ya extendidas sobre ella. Chloe había dicho que había desempacado algunas cosas. No estaba pidiendo permiso para quedarse. Estaba reclamando territorio. Caminé hacia esa habitación. Oí los pasos de Dion detrás de mí y luego la voz de Chloe diciéndole algo en voz baja que no pude entender del todo. Empujé la puerta completamente abierta y lo que vi confirmó lo que ya sospechaba. No solo había ropa sobre la cama, sino que los artículos de tocador estaban alineados en el tocador. El neceser de viaje de Chloe estaba abierto junto al espejo. 2 pares de zapatos estaban ordenados cuidadosamente junto a la pared. Una computadora portátil estaba enchufada junto a la mesilla de noche. Esto no era la preparación de alguien que planeaba quedarse unos días. Esto era la instalación de alguien que planeaba establecerse por semanas. Me giré para enfrentar a Dion, que se había detenido en la puerta con las manos en los bolsillos, observándome con cautela. «Una semana», dijiste. Él asintió, aunque sus ojos evitaron los míos por un segundo antes de volver a mirarme. «Dos como máximo. Mamá, te lo dije. Y toda esta instalación es para 2 semanas. La computadora portátil, los productos de baño, suficiente ropa para un mes». Dion se encogió de hombros, ese gesto casual que usaba cuando quería minimizar algo que sabía que era importante. Chloe necesita trabajar desde aquí, y obviamente trajimos lo que necesitábamos para estar cómodos. No íbamos a vivir de una maleta durante 2 semanas. Cómodos. La palabra resonó en mi cabeza. Ellos necesitaban estar cómodos en mi casa, en mi espacio, usando mis recursos. Y aparentemente, yo solo necesitaba ser comprensiva. Salí de la habitación y volví a la sala, donde Chloe estaba ahora sentada en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana. El que compré hace 3 años después de ahorrar durante meses. Tenía su teléfono en la mano, desplazándose con la concentración casual de alguien que no tenía preocupaciones inmediatas. Cuando me vio entrar, levantó la vista y me ofreció otra de esas pequeñas sonrisas. «Ava, realmente seremos la menor molestia posible. Ni siquiera notarás que estamos aquí. Trabajo de forma remota, así que estaré en la habitación la mayor parte del día. Dion sale temprano y regresa tarde. Podemos comprar nuestra propia comida si quieres, o cocinar para los 3, como prefieras. Como yo prefiera». Como si todas estas opciones que estaba presentando fueran genuinas, como si realmente me estuviera dando poder de decisión y no simplemente ofreciendo variaciones de una situación que nunca había aceptado en primer lugar. Me acerqué al sillón donde ella estaba sentada. No dije nada inmediatamente. Solo me quedé allí mirándola, esperando a ver si entendía lo que estaba comunicando sin palabras. Ella parpadeó, la sonrisa comenzando lentamente a desvanecerse.
Y después de unos segundos, se levantó del sillón con un movimiento torpe. Lo siento. ¿Querías sentarte aquí? No quería sentarme allí. Quería que ella entendiera que cada centímetro de este condominio era mío. Que ese sillón no era un asiento disponible para quien lo necesitara, sino el lugar donde pasaba mis tardes leyendo, donde me sentaba con mi café todas las mañanas, donde había llorado después del funeral de Serena, donde había tomado la decisión de finalmente dejar ese trabajo agotador en la cafetería y tomar mi jubilación. Dion entró en la sala en ese momento, y la tensión debió ser visible porque se detuvo a mitad de camino, mirando entre Chloe y yo, como si estuviera tratando de medir cuán seria era la situación. Mamá, ¿podemos hablar un minuto? Solo tú y yo. Asentí. Quizás una conversación privada con mi hijo lograría lo que este enfrentamiento grupal no estaba logrando. Quizás si hablaba directamente sin Chloe respaldando su posición, él podría realmente escuchar lo que intentaba decir. Fuimos a la cocina. Dion se apoyó en la encimera, cruzó los brazos y me miró con una expresión que intentaba ser seria, pero que principalmente transmitía impaciencia. Muy bien, mamá. Habla. ¿Qué es lo que realmente te molesta? Porque siento que hay algo más que solo el hecho de que no te llamamos antes. ¿Había algo más? Claro que había algo más. Pero, ¿cómo podía explicarle a mi hijo que lo que me molestaba era la acumulación de años de sentirme invisible? ¿Cómo podía decirle que este incidente con las maletas era solo la manifestación más reciente de un patrón que se había estado repitiendo durante décadas? Me molesta, Dion. Me molesta que hayas crecido pensando que mi vida es un recurso disponible cuando me necesitas, pero no una prioridad cuando se trata de consideración básica. Él frunció el ceño, genuinamente confundido, como si mis palabras no tuvieran sentido. No entiendo qué quieres decir con eso. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo de mí? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Dion abrió la boca, luego la cerró, luego la abrió de nuevo sin emitir sonido. Estaba buscando en su memoria, tratando de encontrar un ejemplo que refutara mi acusación. Y el hecho de que le estuviera tomando tanto tiempo encontrar uno solo confirmaba mi punto. Mamá, yo te visito a menudo. Vienes cuando necesitas que te cuide a tu perro porque te vas de la ciudad. Vienes cuando Chloe está ocupada y necesitas que yo guarde algunos documentos importantes. Vienes cuando te peleaste con ella y necesitas un lugar donde pasar la noche. Vienes cuando tienes problemas con el coche y necesitas que te preste dinero para el taller. Pero, ¿cuándo fue la última vez que viniste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Para pasar una tarde conmigo, para interesarte en mi vida más allá de lo que puedo hacer por ti? Eso no es justo, mamá. Su voz se había elevado, y podía oír el tono defensivo filtrándose en cada palabra. Te llamo por teléfono. Te envío mensajes. Te pregunté la semana pasada si querías salir a cenar con nosotros. Me invitaste a cenar porque era el cumpleaños de Chloe y necesitaban que otra persona pagara parte de la cuenta. No me invitaste porque quisieras mi compañía. De hecho, apenas me hablaste durante toda la cena. Ustedes dos pasaron todo el tiempo discutiendo sobre dónde iban de vacaciones el mes siguiente mientras yo me sentaba allí comiendo mi ensalada en silencio. No sabía que te sentías así. ¿Por qué no dijiste nada en ese momento? Porque nunca digo nada, Dion. Porque aprendí hace mucho tiempo que cuando hablo, cuando expreso que me siento ignorada o subestimada, todos ustedes me hacen sentir que estoy exagerando, que soy demasiado sensible, que debería estar agradecida de haber sido incluida. Así que dejé de decir cosas. Dejé de esperar. Dejé de creer que mi presencia en sus vidas fuera algo más que funcional. Él negó con la cabeza, pasándose las manos por el cabello con frustración. Esto es ridículo. Estás convirtiendo esto en algo mucho más grande de lo que es. Solo necesitamos quedarnos aquí unos días. No estamos tratando de invadir tu vida o hacerte sentir mal. Solo necesitamos ayuda temporal con alojamiento. Y nunca se te ocurrió que quizás yo también tengo una vida. Que quizás yo tenía planes para estas 2 semanas. Que quizás disfruto de mi rutina y mi privacidad y no quiero renunciar a ellas porque tú decidiste renovar tu condominio sin considerar alternativas. ¿Qué planes, mamá? ¿Qué haces tú todo el día que sea tan importante que no puedas compartir tu espacio con tu propia familia? Y ahí estaba la pregunta que revelaba exactamente lo que él pensaba de mi vida. Para Dion, yo no hacía nada importante. No tenía compromisos significativos. Simplemente existía en un estado de disponibilidad constante, esperando a que alguien me necesitara para tener un propósito. No tengo que justificar mis días ante ti, Dion. El simple hecho de que quiera estar sola en mi propia casa debería ser razón suficiente. Dion soltó una risa corta y sin humor y negó con la cabeza como si estuviera lidiando con algo completamente absurdo. Se enderezó, alejándose de la encimera, y me miró con una expresión que mezclaba incredulidad con frustración apenas contenida. Entonces,
Lo que estás diciendo es que preferirías estar sola que ayudar a tu propio hijo. Que tu comodidad es más importante que las necesidades de tu familia. Yo no estaba diciendo eso, o quizás sí, pero no de la manera en que él lo interpretaba. No se trataba de elegir mi comodidad sobre sus necesidades. Se trataba de reconocer que mis necesidades también importaban, que yo también merecía ser considerada. Que mi vida no era un espacio en blanco esperando a ser llenado por las urgencias de los demás. Lo que digo es que deberías haberme preguntado antes de asumir que estaría disponible. Que deberías haberme dado la opción de decir sí o no. Que deberías haberme tratado con el mismo respeto con que tratarías a cualquier otra persona a la que le pidieras un gran favor. No es un gran favor, mamá. Es dejar que tu hijo duerma en tu habitación de invitados unos días. Es renunciar a mi privacidad durante 2 semanas. Es cambiar toda mi rutina. Es compartir mi baño, mi cocina, mi sala, cada espacio donde respiro. Es renunciar a la paz que tanto me costó lograr después de años de vivir para todos menos para mí misma. Dion miró hacia el techo como buscando paciencia divina y luego volvió a mirarme con esa expresión cansada que usaba cuando sentía que alguien estaba siendo innecesariamente complicado. ¿Sabes qué, mamá? Creo que el verdadero problema aquí es que has estado sola demasiado tiempo. Te has vuelto egoísta. No te lo digo para hacerte daño, pero es la verdad. Antes no eras así. Siempre tenías tus puertas abiertas para mí, para cualquiera. ¿Recuerdas cuando dejaste que mi amigo Marcus viviera aquí 3 meses cuando sus padres lo echaron de casa? ¿Recuerdas cuando tu hermana Olivia prácticamente vivió aquí un año entero? Nunca dijiste nada. Nunca te quejaste de tu privacidad o tu rutina en aquel entonces. Claro que lo recordaba. Recordaba a Marcus, que entonces tenía 19 años, sin un lugar a donde ir después de que su padre lo echara por fracasar en la universidad. Recordaba limpiar sus platos sucios cada mañana, lavar su ropa porque nunca tenía tiempo, cocinar para 2 cuando apenas tenía dinero para 1. Recordaba a Olivia, mi hermana mayor, que se quedó conmigo después de su divorcio y convirtió mi pequeño condominio en su espacio de sanación mientras yo seguía trabajando dobles turnos para mantener nuestras finanzas a flote. Recordaba todo eso y también recordaba cómo me sentía durante esos periodos. Invisible, agotada, resentida, pero incapaz de expresarlo porque las personas que amaba me necesitaban. Y había aprendido desde joven que mujeres como yo existían para ser necesitadas, no para necesitar. Tienes razón, Dion. No dije nada antes. Me tragué mi incomodidad y sonreí y fingí que todo estaba bien mientras me desvanecía un poco más cada día. Solía creer que ser una buena madre, una buena hermana, una buena persona significaba sacrificarme constantemente por los demás. Pero, ¿sabes qué? Me cansé. Me cansé de ser la solución conveniente a los problemas de todos los demás. Me cansé de que mi generosidad se diera por sentada. Me cansé de esperar a que alguien me preguntara alguna vez qué necesitaba. Pero si te preguntamos qué necesitabas, mamá, te lo acabamos de preguntar hace un momento. Te dijimos que nos dijeras qué quieres que hagamos. Me preguntaste qué quería después de que ya habías tomado la decisión por mí, después de que ya te habías instalado, después de que la situación ya estaba en marcha. Eso no es preguntar. Eso es pedir permiso retroactivo, esperando que me sienta tan culpable por negarme que termine cediendo de todos modos. Salí de la cocina. No podía quedarme en ese espacio confinado con Dion mirándome como si yo fuera el problema. Como si mi resistencia fuera un defecto de carácter en lugar de un límite legítimo. Volví a la sala, donde Chloe estaba ahora de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando la calle abajo. Ella se giró cuando me oyó entrar, y por primera vez desde que había llegado, vi algo diferente en su expresión. No era su confianza habitual. Ahora había cautela, quizás incluso un poco de preocupación. Dion salió de la cocina detrás de mí, y el silencio que llenó la habitación era tan espeso que casi podía sentirlo presionando contra mi piel. Ninguno de los 3 hablamos por un momento. Solo nos quedamos allí formando un triángulo incómodo de tensión acumulada. Finalmente, Chloe fue la que rompió el silencio. Su voz había perdido ese tono casual y seguro. Ahora sonaba más cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra con precisión. Ava, si realmente no quieres que nos quedemos, podemos encontrar otra solución. No queremos que te sientas incómoda en tu propia casa. Miré a Dion, esperando que respaldara lo que su esposa acababa de decir. Pero él estaba mirando hacia otro lado, con la mandíbula apretada, claramente molesto por cómo se estaba desarrollando toda esta situación. Y en ese momento, entendí algo que debería haber entendido hace años. Mi hijo no iba a defenderme. No iba a reconocer que habían cometido un error. No iba a validar mis sentimientos ni disculparse por asumir que mi vida estaba a su disposición. Porque para él, yo seguía siendo esa madre que siempre decía que sí. Esa madre que movía.